Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este canal de cine y literatura. Y hoy nos vamos a ocupar del género policial. Ese género que sigue vigente después de tantos años, décadas, incluso siglos, y por supuesto sigue siendo un género que se consume tanto en cine como en literatura, como en series de televisión, y que me parece que goza de una gran salud. Tiene una historia muy interesante, creo que es la que me interesa compartir con ustedes, ya que es una manera, me parece a mí, de abordar cualquier película o novela o serie de televisión actual del género de una forma mucho más abarcadora, mucho más completa, y entender un poquito dónde está parado el género, ¿no? Cómo nace, cómo se desarrolla y cómo va apareciendo en distintas partes del mundo las alternativas que lo van construyendo como un género sumamente fuerte y desde ya vigente, ¿no? Y para hacer una historia del género policial, en principio lo que podemos pensar es hacer una especie de contexto histórico, un marco histórico en el cual va a surgir el género, teniendo en cuenta que siempre los géneros son consecuencia de hechos, sucesos que se producen en el mundo a nivel social, político, histórico, y que no es que un género es un aerolito que cae del espacio y que aparece un género, sino que de alguna forma esto se va dando muchas veces por metamorfosis de géneros anteriores, y los géneros muchas veces son mutaciones, transformaciones de géneros anteriores que suceden una serie de cambios y por supuesto va a nacer o a aparecer esta nueva posibilidad. El género policial va a tener algunos antecedentes, pero desde ya va a tener elementos sumamente novedosos en ese sentido, y me parece que ahí es cuando aparecen estos elementos que me parece que vale la pena mencionar. Tengamos en cuenta que si nos ubicamos en lo que tiene que ver con el siglo de las luces, ¿no? El siglo XVIII, 1700, sobre todo a partir de 1770, cuando empieza a aparecer la novela gótica, cuando estamos en el pleno siglo de la Ilustración, cuando de alguna forma nos encontramos con que en el mundo, sobre todo en Europa, en los países centrales europeos, en Inglaterra, en Francia, empieza a surgir esto que conocemos como la Ilustración, esto que es esta fe en el progreso, esta fe en la razón, esto que tiene que ver con el triunfo de la razón por sobre la religión, por sobre las supersticiones, por sobre lo irracional. Y cuando se piensa a través de determinados filósofos que fueron desde el Renacimiento, sobre todo, construyendo una base sobre la cual se fue edificando esto que tiene que ver con la arquitectura de la razón, pensemos en Descartes, pensemos en John Locke, pensemos en Francis Bacon, que lo que van a ir haciendo es aportando algo que tiene que ver con una preeminencia de la razón por sobre el pensamiento que había reinado durante el medioevo, que era un pensamiento más que nada centrado en lo religioso, un mundo teocéntrico, construido alrededor de la figura de Dios, y donde a partir sobre todo del Renacimiento, lo conocemos como la Edad Moderna, ¿sí? Siglo XVI, fines de 1400, 1500, por supuesto, el Renacimiento italiano, lo que vemos que es que ahí empieza a aparecer esta corriente que se conoce como el humanismo, y que empieza a tener al hombre como centro, al hombre y a la mujer, por supuesto, al ser humano como centro, y desde ya lo que nos empezamos a encontrar es que empiezan a aparecer alternativas de distintos pensadores y artistas de dejar atrás ese mundo medieval donde Dios es el centro, donde la religión es el centro, donde la fe es el centro, donde lo irracional es el centro, y empezar a poner al ser humano y a la razón. Y el siglo de las luces va a ser el momento culminante. Pensemos que en el siglo de las luces, sobre todo al final, fines de 1700, se va a dar la Revolución Norteamericana, se va a dar la Revolución Francesa y por supuesto la Revolución Industrial en Inglaterra. Y esto no es un detalle menor, teniendo en cuenta que producto de todas estas cuestiones va a aparecer en el arte una necesidad de empezar a manifestar a través de la pintura, de la literatura, de la música, por supuesto, empiezan a aparecer manifestaciones que lo que hacen es reflejar esas nuevas ideas que empiezan a llegar. Y ahí es cuando lo que vemos es que este siglo de la razón, este siglo, como ya les digo, que tiene como epítome tal vez esto que tiene que ver con poner lo racional, la capacidad del ser humano de dominar la naturaleza a través de la razón, de imponer aquello que el hombre piensa de una forma racional y no entregado a la fe o a la superstición, sino entregado a un razonamiento empírico, basado en datos, basado en la observación de la naturaleza. Esto, por supuesto, va a traer como colación el desarrollo de las ciencias, independientemente de lo que antes había ocurrido, ¿sí? Con disciplinas que tienen que ver con la alquimia, con la cábala. Bueno, todo esto va a empezar a dar lugar, ¿no? La astrología, por supuesto, va a dar lugar a la astronomía, la física, la química, y todos estos saberes empiezan a compartimentar y empiezan a tener un gran desarrollo. Pero ¿qué es lo que va a pasar entonces en el mundo de las artes, en el mundo de la literatura? Lo que vamos a ver es que esto va a impactar, esta idea de la razón
va a impactar. Por un lado vamos a ver, y esto lo vamos a tratar en alguna otra clase, de esta reacción contra la razón que va a significar el romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán, y en menor medida en todo caso el inglés y el francés, pero también van a estar ahí, que después se va a disparar a todo el mundo, incluso va a llegar a Argentina, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el romanticismo va a ser una clara reacción a lo que tiene que ver con esta ilustración, pero el pensamiento ilustrado va a producir, por supuesto, va a tener una serie de consecuencias que me parece que vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando. Y ahí es cuando lo que va a entrar es en Estados Unidos. Pensemos que fines del siglo XVIII se produce la revolución, se produce la independencia, empieza a haber una serie de personajes que llevan a Europa este pensamiento ilustrado, los conocidos como padres de la patria de Estados Unidos, ¿sí? Jefferson, Washington y tantos otros, y lo que empezamos a ver es el desarrollo de eso que tiene que ver con las ideas de la ilustración, que empiezan a cobrar fuerza, empiezan a tener cada vez más adherentes, pero por supuesto también empieza a tener una serie de personajes que empiezan de alguna forma a oponerse a eso o a trabajar desde otro lugar, continuar con la tradición del romanticismo, continuar con la tradición de la irracionalidad que puede haber empezado a surgir en Europa a partir del establecimiento y el nacimiento y el desarrollo del romanticismo. Eso lo vamos a ver en otro curso, cuando veamos más literatura fantástica y literatura de terror, pero lo que tiene que ver con lo que va a pasar en Estados Unidos es que Edgar Allan Poe, a quien seguramente conocen, escritor con una gran beta romántica, con una gran influencia del romanticismo europeo y por supuesto muy dado a los cuentos fantásticos y a los cuentos de terror, que venía trabajando desde hace tiempo. Recordemos El escarabajo de oro, ¿sí? El caso Valdemar, Tonel del Amontillado, estos cuentos fantásticos donde son cuentos de terror, son cuentos de miedo, son cuentos donde aparece lo irracional, donde aparece esta gran herencia del romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán, y lo que vemos es que aparece algo que tiene que ver con un cuento moderno, clásico, de terror, y que por supuesto hoy desde ya seguimos disfrutando. Pero en 1841 a Poe se le va a ocurrir una idea genial, desde ya, que es variar un poco el ángulo en el cual venía trabajando y va a proponer un cuento en el cual el personaje principal va a ser nada más y nada menos que la figura del detective. Y esto va a dar nacimiento al género policial. La invención del personaje del detective marca el nacimiento del género policial. Parece tan sencillo como eso, pero es lo que ocurre. A partir de ese momento lo que vemos es que surge un género literario que se construye a partir de la figura del detective. Los detectives empiezan a ser protagonistas de un sinnúmero de novelas y cuentos policiales. ¿Qué es lo que estaba pasando, por otro lado, en Europa y en Estados Unidos? En Estados Unidos habían aparecido las primeras agencias detectives, ¿sí? La agencia Pinkerton, tal vez una de las más conocidas, y la primera, por supuesto, se va a hacer famosa con el paso del tiempo. Es decir, ya había en la sociedad detectives. Eso ya tenemos un antecedente real. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Poe en 1841 cuando escribe Los crímenes de la calle Morgue? Lo va a ubicar en París. El primer caso policial de la historia, el primer cuento policial transcurre en París. París, capital de la modernidad, de la modernité, como va a decir Baudelaire, y donde aparecen varias ideas que me parece que son interesantes comentar. La primera es ¿por qué lo ubica en París? Bueno, en primer lugar tenemos que París es el país donde empieza a aparecer el departamento de policía, se empieza a organizar y armar un verdadero departamento de policía, con toda una tecnología que empieza a funcionar para la policía. Pensemos que en 1820 se inventa la fotografía, en 1830 se desarrolla, es decir, ya aparece la fotografía como herramienta que empieza a ayudar al departamento de policía a fotografiar a los presos, en todo caso a los sospechosos o a los detenidos, como para tener un registro. Aparecen las huellas dactilares, otro elemento tecnológico que la policía empieza a utilizar. Para Foucault comienza la época de la sociedad de la vigilancia. De alguna forma Foucault pone en mediados del siglo XIX el nacimiento de la sociedad de la vigilancia. O sea, empieza a hablar que tiene que ver con el poder de la policía. Recomiendo, si quieren, se hizo varias veces la película Vidocq, ¿sí? Que trata de este primer personaje medio detective, ¿no? Que colabora con la policía resolviendo casos. Es decir, ya hay antecedentes en la sociedad que por supuesto Poe va a utilizar. Por otro lado, París. La ciudad de la modernidad, la ciudad donde vive Auguste Dupin, que es este primer detective, este caballero Auguste Dupin, que es una criatura, por supuesto, digamos, precapitalista. O sea, en ningún momento se nos habla de que Auguste Dupin cobra por su trabajo, en ningún momento se nos habla de las necesidades económicas de Auguste Dupin. Sin embargo, él lo que hace es por pura pasión resolver los crímenes, como después va a hacer Sherlock Holmes y tantos otros detectives. Lo cierto es que Auguste Dupin es descubierto por el narrador. Pensemos que el cuento está narrado por un personaje que no sabemos su nombre y que dice ver por primera vez en una librería a Auguste Dupin. Es decir, la presentación del personaje es en una librería.
¿Por qué? Porque desde ya lo que queda claro no solamente es que Auguste Dupin es un gran lector, sino que esa capacidad de leer la va a trasladar a la realidad. El detective es alguien que lee la realidad, que ve en la realidad aquello que los demás no ven. Es un gran lector de detalles, es un tipo que ve aquellas cosas que otros no ven y por supuesto luego de atar cabos y su capacidad intelectual, cerebral, permiten que resuelva los casos. Y ahí es cuando tenemos esta vinculación entre el pensamiento y la ilustración, este triunfo de la razón con el personaje del detective. Si el detective es un gran pensador, es un gran razonador, es un gran bocho, es una gran cabeza. Y ahí es cuando vemos que es el triunfo de la razón. El cuento detective es el triunfo de la razón. Triunfa la razón por sobre el mal, por sobre la oscuridad, por sobre aquellos que quieren llevar el caos, la destrucción, la muerte. Y ahí se erige la figura del detective como, ya les digo, un gran representante del pensamiento racional. Y ahí es cuando tenemos esto que es como el arte, en este caso la literatura, va a trasladar el ideal o cierto ideal de ilustración a un género posible. El otro va a ser la ciencia ficción, ya lo vamos a ver en otro video. Pero desde ya lo que vamos a ver es cómo este personaje detective llega al punto culminante con Sherlock Holmes y con tantos otros, es decir, el razonador por excelencia, el tipo que es capaz en su escritorio de resolver un caso dada la brillantez, la agudeza de su pensamiento, ¿no? Y estas deducciones que tiene Auguste Dupin y que va a tener después Sherlock Holmes y tantos otros detectives son producto, en todo caso, de este triunfo del pensamiento ilustrado, el pensamiento de la ilustración. Y ahí es cuando encontramos la vinculación entre el género y, por supuesto, un periodo histórico más que importante, desde ya. Decía que Auguste Dupin entonces está en París. Es descubierto por el narrador y se forma esta dupla. Después va a ser un poco lo que va a pasar con Watson y Sherlock Holmes, que mira con cierta suspicacia a este personaje, lo aborda, empiezan a tener una relación y esto después se va a trasladar a esta relación Watson-Sherlock Holmes y tantos otros detectives que van a funcionar de a dos y que después en el cine va a ser la famosa buddy movie, ¿no? Que son estas películas de dos personajes que se complementan, ¿no? El gordo y el flaco, el alto y el bajo, el lindo y el feo, el hombre y la mujer, es decir, tenemos infinidad de permutaciones, o sea que el policial va a nacer en base a esta complementariedad a estos dos personajes. ¿Y esto de dónde viene? ¿Dónde está esto? Está en el Quijote, ¿sí? Don Quijote y Sancho. Por eso les decía que los géneros toman cosas que muchas veces están antes y las permuta, las metamorfosea. Don Quijote y Sancho, el alto y el bajo, el flaco y el gordo, el genial y el terreno realista, el personaje realista y el otro es genial, pensador, idealista y un poco loco. Si tenemos ahí una dupla que funciona por complementariedad y esto se va a trasladar a la figura de Auguste Dupin y este narrador. Y por supuesto después ya les digo Watson y Sherlock Holmes y tantos otros. Es decir, algo que funciona ya desde el primer cuento, que se establece en el primer cuento y que se va a ir repitiendo después a lo largo de la historia con esta idea de un detective y otro que funciona a modo de narrador, que muchas veces lo hace en primera persona, que es que está fascinado, por supuesto, por las proezas intelectuales de su amigo y no hace más que relatarlas. O sea que ahí vemos cuando este personaje nace ya con una serie de marcas que después, obviamente, se van a ir repitiendo, ya que son grandes hallazgos lo que va a hacer Poe. Por otro lado, lo va a poner como un gran flaneur, este personaje que va a definir Baudelaire como un gran caminante, es decir, este personaje que sale a caminar por la ciudad moderna, ¿no? Y se pierde en los barrios, en lugares que desconoce, pero que son excusas para pensar. O sea, de alguna forma el personaje, como los peripatéticos de Aristóteles, como habló Nietzsche de la importancia de la caminata, como va a decir Steve Jobs, ¿no? Yo salgo a caminar para pensar. Bueno, Auguste Dupin sale a caminar para pensar muchas veces y en esas caminatas en las cuales se pierde en el cementerio Père Lachaise o en las callecitas de París, piensa y resuelve crímenes, ¿no? Es decir, hay toda una construcción ahí legendaria del personaje que, por supuesto, va a tener, como decía después, unos grandes continuadores porque hay un montón de cosas que creo que son sumamente interesantes. Entre otras cosas, la separación entre lo que es alta y baja cultura, es decir, de alguna forma este personaje pertenece a una especie de aristocracia, como decía antes, es un personaje precapitalista, no cobra, no sabemos bien de qué vive, no exige dinero, no está como, digamos, en el móvil de los asesinatos que se cometen, no está nunca el dinero en el medio, sino que son asesinatos pasionales, asesinatos que tienen otras razones, que es por supuesto distinto a lo que va a pasar después con el policial. Pero vemos que se construye un mundo del policial el cual desde el punto de vista sociológico podría pensarse que la sociedad es como un tonel de manzanas, hay una manzana que está podrida, basta que agarremos la manzana, la saquemos y la sociedad vuelve a estar perfectamente bien en armonía y en paz. Es decir, el mal es algo que irrumpe en la sociedad, es
combatido y luego que es extirpado, la sociedad vuelve a funcionar de manera extraordinaria. Digo, es un poco el ideal de la Ilustración, por eso les digo que está todo ahí de alguna manera vertido en función de ciertos ideales que se venían trabajando desde la filosofía, el pensamiento europeo del siglo XVIII y que cuadran y encajan perfectamente en el Estados Unidos de esa época también y por supuesto en este género literario. Pero ¿qué va a pasar? Que este género inmediatamente después de que Poe escribe Crímenes de la calle Morgue, que se publica en un diario de Filadelfia en 1841, que va a contar la historia de este crimen en un espacio cerrado, que va a ser uno de los temas también de los subgéneros del policial, ¿no? El crimen en el espacio cerrado, recordemos el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux y tantos otros, ¿no? Se comete un crimen en un espacio en el cual el asesino aparentemente no puede haber entrado ni salido por ningún lugar y por supuesto el gran enigma es descubrir cómo asesinó. Lo cierto es que en este departamento, en esta guardilla de París, aparecen muertas dos mujeres y Auguste Dupin va a resolver precisamente cómo se produjo el asesinato. A partir de ahí va a escribir dos cuentos más con Auguste Dupin, La carta robada y El asesinato de Méry Roger. Son dos cuentos, son buenísimos, ¿no? Que realmente son manifiestos sobre el género, son cuentos cortos. Hay una traducción de Borges, de La carta robada, es decir, hay una cantidad de cosas que me parece que son muy interesantes para pensarlas como aquello que da lugar al género. Y que después, por supuesto, como les decía antes, se va a desarrollar y sobre todo va a saltar a Europa, va a saltar a Inglaterra, donde va a inmediatamente a resultar un género sumamente atractivo para esa manera de pensar inglesa, para esa manera donde obviamente las ideas de la revolución industrial y de la ilustración habían cuajado tanto y que habían funcionado tan bien, aparece esta idea también tan tentadora y seductora del detective. Y quería darles un fragmento de una cosa de Borges, precisamente, sobre el género policial, ya que me parece importante para entender esto que tiene que ver con el género policial, ¿sí? Y Borges, en un texto que se llama El género policial, va a decir lo siguiente, va a decir: hay un tipo de lector actual, ¿sí? El lector de ficciones policiales, que fue engendrado por Edgar Allan Poe, va a decir Borges. Va a decir, vamos a imaginar que una novela policial, este personaje, ¿sí? haya leído novelas policiales, este lector empieza a leer El Quijote. Y entonces, ¿qué lee? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo, y ya ese lector está lleno de sospechas, de suspicacias, porque el lector de novelas policiales es un lector que lee con incredulidad, va a decir Borges, con suspicacias, una suspicacia muy especial. Por ejemplo, si lee En un lugar de la Mancha, desde luego supone que aquello no ocurrió en la Mancha. Si luego dice el texto de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué no quiere acordarse de Cervantes? Porque sin duda Cervantes es el asesino, el culpable. Luego dirá, no hace mucho tiempo, posiblemente lo que suceda no será tan aterrador como el futuro. Es decir, la novela policial, dice Borges, ha creado un tipo especial de lector. Poe creó al relato policial, pero también creó al lector de relatos policiales. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque nosotros, lectores modernos, somos lectores de relatos policiales o espectadores de películas policiales y eso nos ha marcado profundamente. ¿Por qué? Porque tenemos suspicacias ante todo, porque leemos, como dice el Quijote, Borges, una novela como El Quijote, con suspicacias. Y cualquier cosa que se nos presenta, dudamos. Entonces eso va a ser algo que va a ser constitutivo de la literatura policial. El lector que sospecha. Y esto funda un lector moderno. Esto establece unas pautas, unos parámetros de lo que es el lector moderno. El lector que duda. ¿Por qué duda? Porque es la esencia básicamente del género policial. Que es un género que va a estar desde ya muy vinculado a la filosofía. ¿Por qué va a estar vinculado a la filosofía? Porque en el policial hay una búsqueda del saber. Hay un pasaje del no saber al saber. Cuando empieza un relato policial no sabemos. Y cuando termina el relato policial sabemos algo. Algo nos ha sido revelado. Y en esa revelación aparece un conocimiento, un saber. Volvemos a la Ilustración. El relato policial es un relato en el cual se pasa del no saber al saber. Y en ese pasaje, en esa transformación, por supuesto, es la esencia del género y está esta vinculación con lo que tiene que ver con la filosofía, que es la búsqueda del saber, la búsqueda del conocimiento. Y los relatos policiales van a ser una gran metáfora de la búsqueda del conocimiento, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Al buscar y al descubrir un asesino, lo que se busca es la verdad sobre un caso que es una metáfora, en definitiva, de aquello que tiene que ver con no saber qué ocurrió y, por supuesto, después pasar al saber. Y el personaje del detective, en ese sentido, va a ser fundamental. Hay un texto de Rodolfo Walsh, que les recomiendo, que se llama 2500 años de literatura policial, donde Rodolfo Walsh va a hacer una genealogía y va a irse
a la Biblia, para decir, bueno, ya en la Biblia hay investigaciones, hay personajes que ofician de detectives, por supuesto sin serlo. Desde ya el Edipo de Sófocles ya es una obra de teatro en la cual lo que vemos es que Edipo es una especie de detective que tiene que averiguar una serie de cosas y por supuesto las averigua. ¿Sí? Hay una serie de antecedentes del policial en la historia porque son relatos donde hay una investigación, donde hay personajes que se proponen averiguar algo, resolverlo o no, pero en todo caso hacen como si fueran detectives de épocas en las cuales por supuesto el oficio no existía. Lo que sí queda claro es que esta genealogía es una posibilidad para entender los antecedentes del género, pero hasta que no aparece el personaje del detective no podemos hablar de literatura policial. Una vez que Poe inventa este personaje, desde ya esto empieza a constituirse ya como algo que realmente forma parte de la literatura, en tanto un nuevo género literario. Decía entonces que el género salta a Europa, salta a Inglaterra y surgen un montón de detectives. Para fines del siglo XIX hay algo así como 200 detectives dando vueltas. El más conocido, por supuesto, es Sherlock Holmes, que lo escribe Arthur Conan Doyle, que como ustedes saben, a la mañana escribía cuentos policiales brillantes y por la noche iba a sesiones espiritistas donde invocaba a muertos y espíritus y demás. Ya fíjense cómo funcionaba esta cosa de lo racional y irracional, y el concepto de ciencia y el concepto de algo así como que tenemos hoy, de lo que puede ser una pseudociencia, una chapucería como este tipo de prácticas, pero que en su momento eran tenidas como prácticas científicas. Lo cierto es que compaginaba perfectamente esto con lo otro. Ahora, lo cierto es que se convierte Sherlock Holmes en tal vez el punto más alto de lo que puede ser el género policial de enigma, el género policial de la, digamos, clásico, el género policial de la primera ola, en todo caso, que es esta que va a inaugurar Edgar Allan Poe. Y por supuesto empiezan a aparecer en Francia otros detectives, en España, en Alemania, es decir, toda Europa empiezan a aparecer una serie de detectives, algunos sumamente interesantes, como por ejemplo el padre Brown de Chesterton o Agatha Christie con Hércules Poirot. Es decir, empiezan a aparecer un montón de detectives que podemos pensar que son propios de esta primera época del policial, ¿sí? En la cual hay una gran cabeza, un gran intelecto, una inteligencia superior que, dada una serie de datos que se le ofrecen, resuelve. Y aquello que la policía a veces no era capaz de hacer, lo que hace precisamente él es, dada su brillantez intelectual, su astucia, su capacidad, ya les digo, intelectual superior, resuelve los casos. Y esta es la primera época del policial, que por supuesto la tenemos hasta el día de hoy. Es decir, esta tradición sigue, todavía hay policiales que se basan en esta figura del detective. Pensemos que en Argentina el policial va a pegar muchísimo. Todos los grandes escritores argentinos probaron el policial. Borges, Vicasares, Silvino Campo, Cortázar, Sábato, incluso Roberto Alb tiene algo ahí bastante parecido a un policial. Después vendrá Rodolfo Walsh, vendrá Piglia, vendrá Manuel Puig, vendrán un montón de escritores que van a trabajar el policial en una u otra vertiente. Desde ya insistirán en el policial, escribirán uno, dos o varios, digo el caso de Borges que tiene 3 o 4 cuentos policiales, o escritores como José Pablo Feynman o como Piglia que van a tener realmente un trabajo sobre el policial importante. Es decir, hay algo que tiene que ver con la importancia del género, ya que muchas veces el género funciona como metáfora, como una metáfora de crítica social, como una metáfora de la época en la cual nos toca vivir, ya que el policial permite describir algo que tiene que ver con precisamente el estado de la sociedad en ese momento. Y en Argentina va a funcionar muy bien, ya les digo, todos los escritores o gran cantidad de grandes escritores argentinos van a probar el policial hasta el día de hoy. ¿Sí? Actualmente muchos escritores argentinos trabajan el policial y en todo el mundo lo que vemos es que hay una gran cantidad de novelas policiales, cuentos policiales, series y películas policiales, se celebran congresos, etcétera, etcétera, para festejar lo que tiene que ver con el género policial. Y en todo caso, esta primera ola, esta primera variante, esto que tiene que ver con el policial de enigma, el policial de clásico, digamos, sigue siendo, por supuesto, sumamente tentador. Digo, basta pensar en el personaje de Bustos Domecq, este personaje inventado por Borges y Bioy, este escritor que va a inventar un detective que es Isidro Parodi. ¿Sí? Las famosas aventuras de Isidro Parodi son una especie de parodia, homenaje, por algo que se llama Parodi, de este gran detective anglosajón. O sea que vemos que en Argentina ha pegado muchísimo y por supuesto va a tener muchísimo éxito entre el público, ya que efectivamente el espectador de cine, de televisión o de series y el lector de novelas en Argentina va a ser importante. Por eso me parecía interesante ver esto de Borges, porque Borges hace hincapié en la figura del lector, como podríamos también trasladarlo a la figura del espectador, es decir, la importancia del lector
que complemente un poco el texto o del espectador que complemente un poco la película o la serie. Por eso creo que es fundamental este trabajo que va a hacer Borges con la importancia que le va a dar siempre a la figura del lector y que podemos, como decía, trasladar al espectador de cine, ¿sí? Esta es la primera etapa del policial clásico, es la primera etapa de lo que tiene que ver con este género inventado por Poe y que por supuesto va a tener una segunda, ¿sí? Vamos a terminar este video acá y vamos a grabar un segundo video en el cual vamos a hablar de esta segunda etapa del policial que es tan interesante con la primera pero que es otra cosa, ¿sí? Así que esta primera etapa la terminamos acá y si quieren continúen viendo el próximo video. Espero que les haya gustado, si es así denle a me gusta, suscríbanse al canal y después miran mi página web para ver un poquito mejor cuál es mi trabajo y nos vemos en el próximo video con la segunda parte sobre el género policial. Chao.